en la pasión de la carne, en la pasión de las cosas vanas, en la pasión de todo lo inmundo que puede ofrecer en esta tierra, y nosotros seguíamos y seguíamos pecando. Pero vino una persona llamada Jesús y nos dio el ejemplo más grande en esta tierra. Y esta noche el Señor nos invita a comprender esa hermosa palabra llamada oración. Nos invita a comprender de una manera más bíblica, más estratégica, más teológica, más amorosa, de que debemos orar como unos verdaderos guerreros. Debemos acercarnos a través de la oración al trono de la gracia. No hay otro camino, hermanos, para acercarnos a ese hermoso trono de la gracia. No hay otra manera de comunicarnos con Cristo Jesús. No hay otra manera de amar al prójimo más que orando, orando y orando cada día, mis hermanos. Y vamos a orar para tener una libertad, para tener una fe, para tener gracia en nuestros labios, como dice el salmista, para pedirle misericordia de la vida que llevamos actualmente, para decirle al Señor que nos guíe y nos encamine cada día a esa vida eterna que todos tenemos en mente, y que probablemente, y yo estoy seguro, que muchos de ustedes tenemos en esa convicción de decir: soy cristiano y espero llegar a esa meta tan preciada de estar delante de la presencia de nuestro Señor y decirle: heme aquí, Señor. Gracias a las oraciones que me someto todos los días, en la mañana o en la tarde o en la noche, gracias a esas oraciones poderosas he ganado ese lugar privilegiado del creyente de corazón. Dice Jonás por ahí, ¿verdad? Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Es Jonás 2, capítulo 2, versículo 7. ¡Qué gran verdad! Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Y es verdad que nuestra oración llega hasta Él? Es una bonita pregunta, es una pregunta de reflexión. ¿Cuántos de nosotros podemos poner esta pregunta adelante, 3 pasos o 4 adelante, y decir: ¿de verdad mi oración llega hasta el santo templo? ¿De verdad mi oración llega a oídos de Jesucristo? ¿De verdad mi oración hace que yo sea transformado en esa obra maestra que Cristo Jesús hizo a nosotros como vasijas de barro para ser moldeados y para ser llamados a proclamar el Evangelio? ¿De verdad hemos llegado con esa oración poderosa a cambiar las vidas de nuestras familias y a cambiar las vidas de nuestros vecinos? Preguntas duras tal vez, pero a la vez fáciles de contestar cuando somos verdaderamente temerosos de Dios. Debemos pelear con la oración, hermanos. Debemos vencer esa batalla. Es el arma más poderosa que existe en esta tierra para vencer cualquier situación de maldad, cualquier situación de la carne, cualquier situación que nosotros nos aqueje con dinero, con enfermedad, con tristeza. Pero solo la oración, hermanos. La oración es la que nos va a ir abriendo camino, así como el campesino va abriendo sus surcos para poner la semilla. Esa oración nos va abriendo la luz cada día de nuestra vida para que nosotros podamos entender que la gracia de Dios no es regalada. La gracia de Dios no es regalada en un sentido terrenal, es regalada en un sentido espiritual, porque la gracia de Dios fue regalada por Dios a la muerte en esa cruz. Y por gracia estamos salvos, por gracia vivimos, por gracia tenemos amor, por gracia estamos aquí, y por gracias usted y yo tenemos una familia en su casa y en la mía. Pero solamente con la oración, mis hermanos. ¿Cuál es el objetivo principal de orar, hermanos? Tenemos que dejar toda nuestra ansiedad sobre los hombros ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Ese es el objetivo principal de un hombre de oración. Decirle: Señor Jesús, oh Padre amado, te dejo toda mi ansiedad y toda mi carga que traigo en este día y de los días venideros y los días del pasado, para que tú los cargues,
para que tú lleves esa carga que yo ya no puedo con ella. Es un objetivo aparentemente imposible de hacer, pero para un cristiano de oración, para un cristiano poderoso que realmente se postra cada mañana y cada tarde en su casa, él podrá vencer y podrá llevar esa ansiedad sobre los hombros del Señor Jesús. Es una hermosa reflexión, es una hermosa verdad. Tenemos que estar firmes con Dios, hermanos. Y esa firmeza, como la de un soldado, solamente se logra a través de la oración. No podemos estar firmes en las cosas de Cristo si no oramos de manera continua, con perseverancia, con pasión, como lo hacían muchos de sus apóstoles y como lo hacía mismo el Señor Jesucristo. Debemos permanecer firmes durante cada tentación y la oración nos va a poder permanecer firmes en cada momento de nuestras vidas. Recuerde usted, mi amado hermano, usted tiene una tentación como yo la tengo. Usted tiene una debilidad y esa debilidad es la que Satanás busca tocar en su corazón para que usted pueda caer de una manera continua y pueda caer en lo más frágil de la inmunidad de este mundo. Y la oración nos va a permitir no caer en esa debilidad que tenemos. Tal vez muchos tienen la debilidad de la lascivia, tal vez muchos tienen la debilidad del alcohol, tal vez muchos tienen la debilidad de la crítica, tal vez tienen muchos la debilidad del chisme, del orgullo, de la apatía, del ser y sentirse poderosos más que los demás. Pero esa debilidad solo la vamos a vencer a través de la oración, hermanos. Debemos estar preparados para interceder. Esa es otra de las partes importantes de la oración. Un hombre de oración intercede todos los días de su vida, amada iglesia. Un hombre de oración puede interceder por su familia, por mi hermano, por sus hijos, por su esposa, hasta por el mundo entero. ¿Quiere usted acercarse a Dios? Ore, amado hermano. ¿Quiere usted estar cerca de los pies de Cristo? Ore, iglesia. ¿Quiere usted sentir el poder de ese grandioso Espíritu Santo? Ore, hermano. ¿Quiere usted sentir esa fe redentora en su corazón? Ore. ¿Quiere usted traspasar esa hermosa luz del Evangelio que lo va a hacer vivir y llenar de gozo? Ore, mi hermano. Con la ayuda de ese hermoso consolador que es el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener esa eficacia. Vamos a ser muy diligentes, vamos a ser eficientes, vamos a ser hombres verdaderos, firmes como soldados delante de la presencia de Dios. Y nada, hermanos, nada, absolutamente nada en esta tierra nos va a dejar caer y nos va a dejar sumirnos en la oscuridad y en la situación tan complicada que cualquier hombre puede tener cuando sufre en esta tierra. ¿Y sabe por qué no le va a pasar nada? Porque usted es un hombre de oración. Hay grandes historias de hombres maravillosos, hijos de Dios en el pasado, que fueron hombres de verdad, de oración, que oraban horas y horas y horas para sentir el verdadero poder que manifestó Jesucristo en esta tierra. Y se hacían maravillas en sus vidas y en las iglesias que dirigían gracias al poder de la oración. Para ser un cristiano completo, hermanos, necesitamos algunas cosas importantes que debemos de tomar para tomar esta realidad de la oración en nuestras manos como algo verdadero. Primero tenemos que leer la Biblia. Debemos gozarnos en esa hermosa palabra de Dios. Si no leemos las Escrituras, si no nos gozamos en ella de manera interna hasta lo profundo, hasta la raíz de cada una de sus promesas, usted no va a poder comprender lo que es la oración. Orar cada día implica un esfuerzo, implica una disciplina, implica un caminar en las cosas de la luz y en las cosas de Cristo. Acompáñenme al Salmo 5, capítulo 5, versículo 3, hermanos.
Eso es un buen referente de lo que tenemos que hacer cada día, hermanos, respecto a la oración. Capítulo 5, versículo 3, si lo tienen, hermanos, me dan una respuesta con un amén. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David estaba clamando y estaba dándonos un ejemplo de que él oraba por las mañanas, de que él le decía al Señor: de mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz. Hermano, usted de mañana pone su voz a las cosas de Cristo y de verdad le decimos: de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. ¿Saben cuál es el problema del cristiano y del hombre natural en general? Y eso lo decía Pablo: la pereza. La pereza es uno de los grandes enemigos del ser humano que no nos permite orar de mañana, porque somos flojos por naturaleza. No nos gusta al despertarnos y dejarnos ese deleite de la cama, no nos gusta. Nos gusta seguir arropados, descansando, y no nos gusta abrir nuestros ojos y decir: de mañana, Señor, me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué dice esperaré, hermanos? Él es tan paciente, Él es un caballero que todo lo que usted le pida, mi amado hermano, se lo va a dar. Pero usted tiene que esperar así como Él espera a que usted se acerque al trono de la gracia. Qué interesante, hermanos. Si nos vamos a Job 8:5, por favor, capítulo 8, versículo 5. Job, capítulo 8, versículo 5, un amén cuando lo tengan, hermanos. Amén. Dice: si tú de mañana buscares a Dios, otra vez vuelve a decir, a utilizar a este siervo de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, nos está dando dos cosas importantes. La primera es que busquemos a Dios por la mañana. Otra vez nos vuelve a invitar la palabra de Dios a buscar a Dios de madrugada, por la mañana. Y la segunda es rogares al Todopoderoso. Son dos palabras muy importantes: rogarle al Señor y buscarlo por la mañana. Tenemos que rogarle con conciencia, con humildad, con mansedumbre. Tenemos que rogar con esa pasión en nuestra vida espiritual y decirle: Señor, heme aquí, yo el más humilde, el más indigno de todos. Te ruego, Señor, que toque tu mano poderosa en mi cabeza para que yo pueda tener ese crecimiento espiritual de muchos hombres, de muchos ejemplos que dejaste en esta tierra. Te ruego, Señor, que me llames a tus pies cada día. Te ruego, Señor, que me pongas y me sumerjas en la palabra de Dios para que yo pueda llegar a esa santidad tan grande que necesitamos para llegar al trono de la gracia. Te ruego, Señor, por la vida de esta iglesia para que siga caminando y la iglesia no decaiga a pesar de las estrategias del maligno. De mañana, y te ruego, de mañana lo buscamos y le rogamos, hermanos. Dos cosas muy importantes en el cristiano. Vamos al Salmo 88, 3, hermanos, por favor. Salmo 88, 13. Ya lo tenemos, hermanos. Amén. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Nuevamente el salmista nos vuelve a sugerir y nos vuelve a invitar que lo busquemos por la mañana. Hermosa declaración del salmista. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Todos tenemos objetivos hermosos en la oración. Todos tenemos muchas preguntas antes de llegar a los pies de Cristo.
Todos tenemos la necesidad en nuestra cabeza de cuestionar al Dios poderoso muchas veces. Yo les pregunto, hermanos, ¿usted en su cabeza nunca ha pensado cuáles son las necesidades principales en este momento de su vida? Póngaselas a Dios. ¿Cuáles son sus principales necesidades que tiene en este momento? ¿Cuáles son los 3 asuntos que más le estresan en su vida? ¿Cuáles son los 3 conflictos en su vida terrenal, hermanos? ¿Cuál es la parte que le hace sentir culpa y que no le deja respirar todos los días? ¿Sabía usted que la culpa en el ser humano es una advertencia de Dios para que nosotros la podamos corregir? La culpa es una advertencia que Dios puso en el ser humano. Cuando usted tenga culpa y realmente no pueda dormir en las noches, es porque el Señor le está dando una advertencia a su vida, a su sentir y a ese corazón contrito de decirle al Señor, corrígeme, Señor, porque mi culpa no me deja caminar. Y la culpa se presenta por el pecado. Y la culpa se presenta porque somos egoístas. Y la culpa se presenta porque somos egocéntricos toda la vida. Y la culpa se presenta cada día más cuando pecamos y nos alejamos de la palabra de Dios. Recuerde bien esto, hermanos. La culpa es una advertencia del Señor para corregir nuestro pecado. ¿Hay algo en usted que crea que el Señor lo guíe y que necesite esta noche? ¿Hay algo que le tenga que pedir usted con gran pasión y decirle, no puedo más, Señor, soy un cristiano, pero tú dame la salida? Pero tenemos ese hermoso legado de la oración y se los voy a comprobar. Vayamos a Primera de Reyes 8:28, Primera de Reyes capítulo 8, hermanos, versículo 28-29. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Capítulo 8, versículo 28-29. Nos hace una declaración tan grande y poderosa de cómo tenemos que orar hoy. Dice el 28, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. Le vuelve a decir este autor al Señor, le vuelve a decir que va a clamar y que la oración de nosotros como siervos la tenemos que hacer hoy delante de Él. Hoy, en este momento, está hablando de un tiempo presente, mis hermanos. Y luego el 29 que dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Pedirle al Señor clemencia para que Él ponga sus ojos en su casa y en la mía cada día, hermanos, mientras nosotros vivamos. Y no le dice unas horas, le dice de noche y de día. Y la noche, sabemos que tiene más o menos como 12 horas o menos. Y el día tiene también 12 horas tal vez. Entonces nos está complementando todo el ciclo de 24 horas de noche y de día, hermanos. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual me has dicho, sobre el cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Que oiga la oración de tu siervo que haga en este lugar. Bonitos versículos, ¿verdad? La oración tiene un alcance como no se pueden imaginar. Es un poder inimaginable. A veces me lo imagino como cuando uno era niño y pensaba en esos superhéroes. Y decía uno, yo quiero tener ese poder, quiero ser un superhéroe. Pero ¿sabe qué? En un sentido figurado usted lo puede tener, de verdad. Tenemos algo, un tesoro tan grande y tan precioso en nuestras manos, ese poder de la oración que nosotros solo está tan cerca, pero a la vez tan lejos.
De niños nos poníamos una capa y saltábamos de las escaleras o de las medias azoteas porque nos sentíamos Superman o nos sentíamos el Hombre Araña, etcétera, cualquier superhéroe que el mundo ha inventado. Pero ahora usted no necesita esa capa, ni esa máscara, ni nada, ningún traje. Usted necesita revestirse del poder del Espíritu Santo y apartarse del pecado y ser apartado para ser santo, para que usted pueda recibir ese poder. Y a través del Espíritu Santo usted va a poder sentir ese poder que de niño nosotros necesitábamos. Es verdad. Tal vez muchos de ustedes, y no se los tengo que decir, muchos de ustedes lo han comprobado. Algo que yo llamaba magia. Y que decía, es magia. ¿Cómo se pudo arreglar mi situación, mi problema? ¿Cómo se pudo arreglar? En mi ignorancia y en mi credulidad, mi esposa decía, no crees. Pero gracias a mi oración, con ferviente pasión, las cosas se han arreglado. Y entonces un día yo le dije, enséñame cómo alcanzar ese poder. Enséñame cómo yo puedo usar ese poder para transformar mi vida. Enséñame cómo puedo alcanzar ese poder para ser diferente a los demás seres humanos. ¿Cómo puedo ser diferente? Orando, mi hermano, orando. Orando, esa es la clave para que usted pueda hacer la diferencia en esta tierra. El orar a usted le va a dar la capacidad más grande de sabiduría que no se puede imaginar. No es inalcanzable, es alcanzable gracias a la obra maestra de Cristo Jesús que vino a hacer en esta tierra. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese don hermoso, ese don misterioso, ese don que inspira referencia, que inspira confianza, que inspira amor, que nos da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que nos da la capacidad de decirnos, aléjate de la tentación, porque vas a caer, hijo de Dios. Porque nos da la capacidad de decir, no te vayas por ahí, porque vas a tropezar. Porque nos guía y nos dice, vete por este lado, porque eso es lo que yo quiero para ti, para que tú puedas ser bendecido y puedas ser prosperado en esta tierra. Pero si el Señor nos pone una enfermedad y nos sumerge en el hospital, Él sabe por qué lo hace. También es una manera de comprender que el cristiano tiene que crecer, tiene que madurar y nos somete a enfermedades y nos somete a problemas y a conflictos personales para que usted pueda orar y en ese momento pueda humillarse. ¿Cómo lo obligaría el Señor a decirle a usted, búscame de madrugada, búscame cada mañana? Pero eres perezoso, no quieres tener esa comunión íntima conmigo. Entonces tengo que hacer yo algo para que tú despiertes y puedas despertar y entonces sí me puedas buscar en la agonía y en el sufrimiento. ¿Sí se da cuenta, iglesia, que necesitamos padecer por un poco de tiempo para tener sufrimiento? Que necesitamos padecer para nosotros, entonces poner los ojos en la gloria de Dios y decir, estoy aquí, Señor, tienes razón, debo de orar más para saber que tú estás conmigo todos los días. Pero seamos honestos, no nos gusta orar, nos cuesta trabajo. No hay mayor privilegio, hermanos, que tener esa hermosa comunión con todo el poderoso. Ese es un privilegio grande que necesitamos nosotros como hijos de Dios. Pero si usted y yo no alcanzamos a ver ese privilegio hermoso en las alturas para que sigamos siendo transformados y sigamos siendo llenos de luz, desde los pies hasta la cabeza, no lo vamos a lograr, hermanos. No hay ninguna oración, escuche usted, ninguna oración que no pueda con ningún problema en la vida terrenal. No hay poder humano que pueda vencer al hombre poderoso de oración. Póngale el nombre que usted le ponga. Póngale hasta situaciones de la tierra como desastres naturales. Un hombre verdadero de oración puede detener una situación en la tierra. Hay varios ejemplos en la Biblia. Pero necesitamos comprender, hermanos,
porque nada es demasiado difícil o imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Usted y yo podríamos estar ahorita en un bonito restaurante, jugando al billar a los que les gustaba en la época pagana, estar en un bonito bar tomando una cerveza. Los que son solteros podrían estar con una chica, tomando un café, un refresco. Los más jóvenes podrían estar en el cine. Los más adultos, si son casados, podrían estar en una fiesta pagana. Y sin embargo, ¿saben qué? Por la gracia de Dios estamos en este lugar. Por la gracia de Dios venimos a arrodillarnos. Dice mi hijo, qué aburrido, papá. Qué aburrido, ¿no te aburres? Tanta Biblia, tanto orar, tanto leer, tanto estudiar. ¿Para qué tanto, papá? Y todavía vas a una velada de oración de horas y horas y horas. ¿No te aburre? Pero hemos comprendido que la oración del justo tiene poder. Hemos comprendido que la oración nos hace interceder y nos hace venir a este hermoso lugar. Hemos comprendido que la oración es la manifestación plena y más grande de la gloria de Cristo en un creyente llamado cristiano. Por eso estamos aquí. Nadie nos obligó. A usted le dijo la esposa, órale, vete. Yo creo que no, a lo mejor le hizo una invitación. ¿No vas a ir a la reunión de varones? Digo, de manera suavecita no lo dice. No, sí voy a ir. ¿O lo obligó alguien a usted a venir? No creo. Lo obligó el Espíritu Santo, lo invitó. Ese sí deje que lo tiente, ese sí deje que lo tome en sus brazos y que le diga, Señor, tengo que ir a la reunión de varones porque es bueno para mi vida, para la vida de mis hermanos, para mi propia familia, y necesito ir a interceder por todas las necesidades que tenemos a nuestro alrededor y a nuestra iglesia. Tenemos a los grandes hombres de oración. Empecemos con Abraham. Caminó por fe, fue guiado por la oración. Tenemos a Isaac, que él oró muchísimo a favor, acuérdense, de su esposa estéril. David mismo, el salmista, hablaba con Dios tarde, mañana y mediodía. Las intersecciones de Nehemías, ¿qué decimos? Levantó esos muros caídos. Fue un gran líder en esa época, Nehemías, ¿y saben cómo lo logró? A través de la oración. No hay otro principio tan más agradable y tan más tremendo que la oración. Daniel, que si hablamos de Daniel, valoraba tanto su tiempo, hermanos, que él consideraba una prioridad orar 3 veces al día. Eso lo pueden ver en Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel tenía una convicción tan grande que antes del problema que pasó, él oraba. Él decía, yo tengo que orar 3 veces al día, porque él sabía que el poder del Señor se podía manifestar en cualquier situación difícil de la vida de los hombres. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué decimos? ¿A quién tenemos? A Elías. Elías fue un ejemplo vivo de la oración. Elías fue un referente grande para nosotros. Pero el modelo, hermanos, escuche esto, el modelo más grande y supremo de esta tierra acerca de la oración es Cristo Jesús, el maestro del maestro, nuestro líder, nuestro gran hermano, el gran yo soy, el príncipe. ¿Quién más nos puede dar una enseñanza de orar que el propio Jesucristo? Antes de elegir a sus discípulos, hay un hermoso ejemplo, hermanos, ahí en Lucas 12:16, si me acompañan. Él se puso en oración, hermanos, para poder elegir a los 12 discípulos. Y eso me da una bonita reflexión aquí en nuestra iglesia, porque mucha gente dice, esa iglesia no tiene sana doctrina porque no hay pastor. Pero ¿saben qué? Jesús oró para poder elegir a sus 12 discípulos. Jesús pasó la noche orando y lo podemos ver ahí en Lucas 12:16, hermanos.
Dice, Lucas 12:16. Lucas 12:16. Discúlpenme, hermanos, estaba mal en la cita. Vayamos a Marcos 3:13-19. Marcos 3:13-19, hermanos. Dice, si ya lo tienen ahí, hermanos, Marcos 3:13-19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Jesús Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Él subió al monte a orar, hermanos. Es un hermoso ejemplo de que Jesús pasaba orando mucho tiempo. Y los discípulos empezaron a ver los hábitos de Jesús, cómo oraba. Jesús los desafiaba, hermanos, y les enseñaba y los invitaba a sus seguidores a velar y a orar. Ahí mismo en Marcos 14:38 nos dice referente a algo de esto. Marcos 14, hermanos. Marcos 14:38, por favor. Velad, dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nos hace una hermosa invitación el Señor Jesucristo para que no caigamos en la tentación, hermanos, y nos vuelve otra vez a invitar, velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas de las veces cuando los cristianos caemos en tentación es porque hemos dejado de orar, hemos hecho a un lado ese hermoso hábito de la oración, nos hemos escondido y hemos atrapado y abrazado las cosas mundanas. ¿Cuántas veces nos invitan a las fiestas y empieza el guateque, empieza la pachanga? A veces por misericordia y por amor de la familia decimos, yo estoy contigo hasta antes de que toque la fiesta. Ahí tengo una hermosa anécdota con mi hermano Cerratos. Tuvimos oportunidad de ir a mi tierra hace unos meses y llegamos a esa fiesta y estaba, sí o no mi hermano, estaba todo lo que daba la música. Y ¿saben qué? El novio era cristiano, pero la novia era pagana. Entonces nos acercamos a los papás y les dijimos, podemos orar por su muchacho, y el padre del novio dijo, ¿saben qué? Necesito que oremos todos los que estamos aquí, porque la familia del padre estaba en una mesa y todos eran cristianos. Nadie se animaba a decirle al de la fiesta. Un servidor fui con el director de la orquesta y le digo, oiga, un favor, ¿me presta un micrófono? No le dije para qué. Le digo, présteme un micrófono. Sí, ¿cómo no? Le digo, regáleme 10 minutitos, ahorita sigue usted con su música. Y que me arranco con mi hermano y que empezamos a orar y oramos por todos los que estaban ahí, nada más se quedaron así. Obviamente nos criticaron, obviamente nos vieron feo. Le digo a mi hermano hace ratos, pues a ver cómo nos va. Pero nos fue muy bien, gracias a Dios. Oramos, si hubieran visto la mamá de este muchacho, oraba con unas ganas y con una pasión y con una energía que yo decía, carambas, esta está mejor que muchas de las hermanas de Iglesia Querétaro Norte. Oraba de veras la señora y dijo, tenemos una obra pequeñita en una ranchería. Y ahí estamos, hermano, cuando nos guste visitar, ahí lo esperamos con mucho gusto. Terminamos de orar, comimos y nos fuimos. Y fue una hermosa experiencia, hermanos, pero hay que ser valientes para tomar el micrófono en medio de todos los inconversos y decir, discúlpeme, vamos a orar por los novios. Pero el Señor estuvo con nosotros, el Señor estuvo ahí. Yo sé que el Señor estuvo ahí y nos pudo llevar con victoria.
Unas disculpas, no fue usted mi hermano, ¿verdad? Fueron otros hermanos, fue mi hermana César y mi hermana Rosita, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad, hermano César? Amén, ya lo estaba confundiendo. ¿Hasta qué hora es, mi hermano? Ok. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos la parte más importante. Jesús nos regaló el modelo más hermoso y más bonito de la oración más maravillosa de todos los tiempos. Esa está en Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Ese fue un modelo referente, hermanos, que nos dejó como un ejemplo para que nosotros pudiéramos orar y pudiéramos tomar ese modelo y decir, así oró el Señor Jesucristo. Mateo 6, hermanos. Ya lo tienen, del 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es el modelo, hermanos, referente que nos puso el Señor Jesús. Es la oración maravillosa de ese tiempo que debe de estar en nuestro corazón. Debemos de tomarla como una referencia para orar. Casi se debe de aprender de memoria. Es una excelente oración. Hay predicaciones completas nada más de esta oración, hermanos. Completas, donde se va desagregando cada palabra que el Señor Jesucristo puso como ejemplo en la oración. ¿Y qué decimos de Juan 17? Juan 17 es hermoso, muchas veces se los he manifestado. Es uno de los capítulos más apasionantes, en mi opinión personal, para este siervo. Es la oración sacerdotal más poderosa de la historia, hermanos. Léanla de veras, léanla, apréndasela de memoria, estudienla, revísenla. Cada promesa de ese capítulo, Juan 17, es un enriquecimiento grande para nuestra alma y nuestro espíritu. Como Dios, como Jesucristo se postró, oró y le dijo al Padre: son míos, Señor, y le empezó a decir tantas cosas hermosas. Juan 17 debe de ser un referente importante para la vida del hombre cristiano. No hay más. Estos dos capítulos de la Biblia, abrácenlos con su corazón, hermanos. Tómenlos, siéntanlos, respírenlo, vívanlo, apapáchenlo. Consideren que su vida antes de morir debe de estar fincada en estos dos capítulos tan referentes para la vida de oración de un hombre. Había un hombre misionero llamado André Murray. Ese hombre fue un hombre utilizado por Dios con el país, el continente africano, y con países de África. Hizo una gran misión en ese país. Hizo una conversión tan grande de hombres de África al cristianismo como ningún otro hombre lo ha hecho. ¿Y saben a través de qué lo hacía? A través de la oración. Era un hombre que oraba de 4 a 5 horas por día. Peligraba, estuvo a punto de morir y sacó adelante a muchas tribus en África, que ahora hay un legado tan grande que dejó este señor. Un hijo de Dios. Pero ¿saben qué lo ayudó? La oración. La oración, el poder que hemos hablado y que se manifiesta en hombres de verdad. Ese poder se manifestó en ese continente África, y este Señor fue usado grandemente por nuestro Dios. Dijo unas hermosas palabras, se las quiero leer. La vida y la obra de Cristo, su sufrimiento y su muerte se fundaron sobre la oración. Depender totalmente de Dios el Padre, confiar en Él, recibir de Él y rendirse a Él. Yo lo creo. El sufrimiento de Cristo fue en base a la oración. La obra de Cristo fue en base a la oración. Su muerte fue en base a la oración.
¿Se acuerdan cuando estuvo en ese jardín, orando, que sudaban como si fueran gotas de sangre? Siempre se apartaba el Señor Jesús para orar por sus discípulos y por la situación que vivían en esa época las personas. Siempre se apartaba. Y cuando fue a ver a Pedro y le dijo, casi le dijo, no seas perezoso, ponte a orar. Y el hombre estaba dormido placenteramente. ¿Y qué dijimos al principio? El problema de los hombres que no oran es la pereza. Y ahí tenemos un ejemplo en Pedro. Y no estaba orando. Él les dijo, quédense a orar. Los dejo para que oren. No les dijo, los dejo para que se pongan una siestecita y luego regreso y me cuentan cómo estuvo. Les dijo, los dejo para que se pongan a orar. Pero la pereza les ganó, hermanos. Vamos a Efesios 6:18, hermanos. Es un versículo poderoso, con palabras fuertes, sorprendentes, abrumadoras. Efesios 6:18, hermanos. Ya lo tienen por ahí. Efesios 6:18. Es el recurso del guerrero, hermanos. Es el recurso de todo soldado llamado hijo de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si ustedes analizan este versículo, hermanos, nos dice firmemente, debo orar, debo orar, debo orar y debo orar. Y tiene lo que le llaman los todos. Si se dan cuenta, la primera parte, orando en todo tiempo, es el primer todo. Luego, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, y luego otro todo, con toda perseverancia y súplica, y luego por todos los santos. Es el versículo de los todos, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. ¿Y cuáles son las palabras fuertes en la hora de este versículo? Oración, súplica y perseverancia. Oración, súplica y perseverancia. Son tres palabras fuertes que nos van a delinear una poderosa oración. Oración, súplica y perseverancia. Tenemos que orar, tenemos que suplicar, hermanos, y tenemos que perseverar. ¿Qué dice Colosenses 4:2? Perseverar, hermanos, perseverar en oración, velando en ello con acción de gracias. Colosenses 4:2, perseverar. La palabra perseverancia es muy importante para el cristiano que ora. Debemos perseverar de manera continua, hermanos. Y luego, ¿qué dice? Al último, velando, dice, velando en ello. ¿Qué significa velando? Casi el Señor nos decía, no duermas, no duermas. Te la tienes que pasar arrodillando y orando, en un sentido figurado. Eso es lo que está diciendo, velando. No duermas, duerme poco, ora más, siente más mi presencia. Pablo se dio cuenta de la riqueza natural del hombre, pero asimismo se dio cuenta de la debilidad para orar. Y esto es la pereza, hermanos. Rara vez oramos con persistencia, iglesia, rara vez. Seamos honestos. Yo no dudo que en esta iglesia tengamos al menos un varón, uno solo, que realmente se postre todas las madrugadas y todas las noches y lleve a cabo este hermoso versículo, Efesios 16:18. Este es como un escudo, como un arma que debemos de llevar este versículo en nuestras manos, hermanos. Realmente a mí me gustaría que este versículo, así como yo quiero que arda en mi corazón, arda en el corazón de ustedes, iglesia. Abrácelo con todo su poder y con toda su fuerza y con toda su pasión. Siéntalo en su corazón como le quema este Efesios 6:18. Debemos de aprendérnoslos de memoria para llevarlo cuando sintamos que estamos caídos, porque somos guerreros y estamos sujetos a que Satanás nos derrumbe y nos tumbe todos los días y cada segundo de nuestras vidas.
Hermosa palabra, hermanos, gracias a Dios por todo esto. Es tan necesaria la oración, ¿verdad? Persistente, incansable y vencedora. ¿Y saben por qué? Porque hay un diablo que está buscando cómo derrocarnos. Los tiempos son del Señor y lo que nos haya dado esta tarde, mis amados hermanos, ustedes como hombres, quiero terminar con esto, y yo como varón de esta iglesia también, y como ustedes como varones de esta iglesia, llévense esta palabra firme y poderosa para que piensen y piense yo que la oración debe de ser el pan nuestro de cada día, que la oración debe de ser el estandarte grande del cristiano donde quiera que nos paremos, que la oración debe de estar inmersa en nuestro corazón, en cada enfermedad, en cada situación en la cual usted pase. Que en el momento que en su trabajo le digan, ya no te voy a contratar, ya no hay más dinero, en ese momento póstrese a orar y el Señor le va a dar una revelación. Que en el momento que le digan, usted tiene cáncer terminal, póstrese en ese momento para disfrutar de lo que le va a decir el Señor. Orar, orar y orar, hermanos, es lo que tenemos que llevarnos esta hermosa tarde. Que la gracia de Dios esté con ustedes y que oremos conjuntamente el resto de este tiempo que nos queda en esta hermosa reunión de varones. Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Elvis. Que el Señor siga guardando su vida, la vida de su familia, que lo siga prosperando en su palabra, para que nos siga guiando el Señor en su palabra. Hermanos, pues se va muy rápido el tiempo. Ya llegamos al tiempo del refrigerio, de los alimentos, mis hermanos. Yo los invito. ¿Ya tenemos todo listo, mis hermanos? ¿Sí? ¿Ya tenemos todo listo? Bueno, mientras mis hermanos terminan de organizarse, yo los invito a las orillas, bueno, de este lado, porque acá van a estar mis hermanos. Aquí hay té, café, galleta, por si alguno gusta. Yo quisiera en este momento preguntar si hay alguien que nos visite por primera vez, que esté aquí con nosotros por primera vez. Si hay alguien que venga de visita, que me haga favor de levantar su mano para darle gracias a Dios por su vida. ¿Todos somos de casa? Gracias a Dios que nos estamos esforzando. Nuestro trabajo en el Señor es llenar todo esto que usted ve, hermano, hasta que ya no entre ni un alma más. Esa es nuestra convicción. Mi hermano, pues yo lo invito, vamos a ponernos de pie, vamos a orando mientras por los alimentos. Hermano Manuel, te invito a que pases a orar por estos alimentos que vamos a compartir, que el Señor dispuso, compartamos. Dios les bendiga y les guarde, hermanos, en esta noche. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te ruego y te suplico, Padre, por esos alimentos que vas a poner en nuestros cuerpos, Padre, bendice la economía del hermano que haya ofrendado este alimento, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas los alimentos, la despensa de todo tu pueblo, Señor. Bendice cada familia representada en este lugar, Padre. Tu iglesia está llena, Cristo. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú des una bendición especial y sobrenatural a cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Padre. Ruego y suplico y clamo misericordia por cada uno de nosotros, Padre. Asimismo, Señor, te ruego que tú bendigas, Señor, este alimento. Bendice los trabajos de mis hermanos, bendice sus economías. Sobreabunda, Padre, en cada hogar, Padre. Tú bendices a cada persona, Padre, darle de comer al viudo, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, Padre, a todos aquellos que aunque andan sin Dios, sin esperanza, Padre, tú no los dejas sin comer, Padre. Yo te ruego que bendigas este alimento en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, y que todos, Señor, compartamos el alimento en paz y en armonía. En el